Bien, buenas tardes, queridos jóvenes. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Un abrazo fraternal en este tiempo donde ya hemos podido descansar el tiempo de receso universitario por invierno y esperemos que todos y cada uno de ustedes, junto a su familia, se hayan encontrado en especial bien de salud. Bien, vamos a retomar las clases. Les había compartido esto que habíamos llevado, pero sin embargo, si habría alguna duda, ahora podemos disolverlo para pasar a posfractura de codo después, ¿ya? Entonces, les dejo con la palabra si alguien tiene alguna duda respecto a diáfisis humeral en su etapa de post-trauma. Todo esto ya habíamos mencionado, sus características de la clínica que lleva un post-trauma en la diáfisis humeral. Hay un dato clínico acá sobre la coloración que están viendo. Este tipo de coloración, jóvenes, va en proceso de aparición de coloración cada día un poco más. Ya no es inmediatamente al trauma que aparezca toda esa coloración, sino que el organismo de cada una persona y otra no es igual. Entonces, en algunos es paulatino, esta coloración que es producto de la estructura de los vasos capilares superficiales o en algunos casos profundos, van apareciendo día tras día que va pasando, va aumentando y haciéndose notable
la zona de afectación vascular. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de paciente y vean que en las sesiones que están realizando permanezca el dolor o está aumentando un poco el color y piensen que ustedes están dañando el tejido, no es así, jóvenes, ¿ya? No se van a preocupar porque es un proceso, va días que se va distendiendo esos coágulos, esa sangre acumulada que está ahí, y el ejercicio y la terapia que vayamos a realizar va a ayudar a distenderse más aún todavía. Entonces, ustedes al ver que un poquito más está anchándose la coloración, no es que estén haciendo mal la terapia, no se asusten, más bien es parte de la terapia de que vaya disolviéndose, ¿no es cierto? Listen, Hola, perdón que le corte, no está grabando la clase. Carmencita, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora Recording in progress. les decía de que estamos haciendo un recuerdo y si tuvieran algunas dudas respecto a post-trauma de brazo, de húmero, mejor dicho, y pues que cuando vayan viendo este tipo de coloración y vaya ampliándose los días que vayan haciendo rehabilitación física kinésica, no se van a asustar si la coloración permanece todavía o va aumentando un poquito en territorio, no en color, ¿sí? Entonces, es un proceso fisiológico que va ocurriendo. Más bien, el acelerar esta reabsorción de esta sangre de la ruptura, producto de la ruptura de vasos, los vasos sanguíneos, ayuda el movimiento, ¿no? Todo lo que corresponda a movimiento, agentes físicos, va a ayudar a acelerar la desaparición de esta clínica que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, no se van a asustar respecto al color, si va disminuyendo lentamente. Bien. Todo lo demás está acá, está en su texto, ¿no es cierto? Hay que leerlas un poco más. Si ven en este momento es el brazo derecho a través de la fotografía, ¿no es cierto? ¿Qué estaríamos pensando? ¿Qué vaso estaríamos pensando que está lesionado? ¿Qué vasos podríamos ver que podría comprometer si aún fuera más todavía el daño vascular en esta zona? ¿Qué opina? Estamos en la región interna del brazo derecho, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? ¿Qué arteria podría ser? ¿Radial, cubital, humeral, axilar, subclavia? ¿Qué opinan? Axilar, tal vez. Eso podría ser una subclavia. ¿Ya? Podría ser axilar, también podría ser humeral. ¿Ya? Está bien, Clemente fue, ¿no? Está bien. Sí. ¿Y qué opinan respecto a qué terapia física podrían hacer en este caso de este paciente? O sea, ya está consolidado el trauma óseo, pero hay un trauma vascular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué terapia física kinésica podrían realizar? ¿Mm? Estamos en cuarto año, ya tenemos que tener un criterio formado de qué cosas vamos a aplicar, ¿no es cierto? Ustedes ya han llevado técnicas de Podría tratamiento. ser un drenaje linfático, Lisa. Ya. ¿Dónde haríamos el drenaje linfático? En la
las zonas exteriores o en la zona afectada y en las zonas adyacentes de manera externa. Ya. ¿En qué dirección? ¿Hacia el codo? Eh, sí, tanto hacia el codo como tal vez hacia el hombro. Mm, o Ya sea, sé. igual te da hacia el codo o hacia el hombro, ¿no ves? Eso estás opinando, Juan Pablo. Ah, de hecho, vendría a ser entre dos mitades, eso pensaba. Ah, ya. A ver, ¿quién desea hablar? No Gracias. sería más, perdón, Liz. No sería Adelante. más correcto hacerlo a la zona axilar, pues que hay ahí una gran concentración, una gran cantidad de, eh, li- olvidé el nombre de los ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos. Excelente, Jocelyn. Juan Pablo, cuando exista todo este producto que no es fisiológico, es patológico, entonces lo que tenemos que hacer es que a través del sistema venoso y del sistema linfático se vaya a drenar, ¿sí? Y drenar significa ayudar a que vuelva hacia el corazón. Entonces, en ese sentido, como Jocelyn comenta, de que buscaremos a los ganglios linfáticos. Es una respuesta coherente, fisiológica, porque esos ganglios linfáticos son los carros basureros, en otras palabras, que tenemos en nuestra ciudad, que van a recibir la basura de todo ladito y estos los van a ir a botar, ¿no es cierto?, en un lugar más específico. Entonces, haciendo ese tipo de comparación, los ganglios linfáticos en esta región están en la región axilar. Entonces, toda técnica de vaciaje venoso, drenaje linfático, háganlo en el sentido de los conductos linfáticos, ¿sí? Esos conductos linfáticos es como compararle los trayectos de los carros basureros para llevarlo a un determinado lugar. Y el determinado lugar en nuestro cuerpo, por segmentos hablando así, son los ganglios linfáticos, en este caso axilares. Entonces, esos conductos que están pasando por el brazo van a agarrar todos los desechos, van a llevar hasta la región axilar porque ahí se encuentran los ganglios. Los ganglios les va a decir, vénganse todo desecho. Ahora los vamos a comprimir y los vamos a enviar a través de otros conductos. Entonces, es esa la tarea, es esa la función que hay que buscar a través de esas técnicas. Entonces, la técnica del vaciaje venoso y del drenaje linfático, ¿no es cierto?, nos van a ayudar a tratar esto, ¿ya? Lo demás ya habíamos hablado las anteriores clases, ¿no? El tratamiento, bueno, también hablamos. ¿Tienen alguna duda respecto a esto, jóvenes? Todo claro, Liz. Ya, gracias. Esto también ya hablamos la anterior clase, ¿no es cierto? Y bueno, por si acaso, volviendo a colocar acá, porque presumo que podría haber alguna duda. Entonces, sí, hemos hablado de la posturoterapia. ¿Por qué es importante, dijimos, hacer la posturoterapia? ¿Se recuerdan? ¿Por qué dijimos que es importante? Bueno, acá estamos con la parte de la electroterapia que habíamos mencionado, ¿no es cierto?
Les mencionaba que entre este primer video y este segundo video es importante de que puedas, cuanto más abarcar con tus agentes físicos, mucho mejor. En este primer video los electrodos están solamente en los músculos de la región del brazo, ¿sí? En el bíceps braquial. Entonces, lo que hicimos acá con el segundo video ya es distribuir los electrodos para que abarques flexores de codo y también flexores de muñeca a un mismo tiempo. Eso es lo que podrían hacer si ven que hay varias regiones afectadas, distribuir los electrodos y no solamente concentrarse en el tejido que está lesionado, ¿sí? Acá en este segundo video habíamos mostrado y habíamos aclarado en su oportunidad de que los electrodos positivo está de rojo, está a nivel del bíceps braquial, y el electrodo negativo está en la región carnosa muscular de los flexores de muñeca. Y teniendo claro de que hay mayor concentración de energía, ¿no es cierto?, en el polo negativo, deberíamos haber cambiado. Si queremos priorizar el fortalecimiento en el bíceps, pues este electrodo acá en el bíceps y este positivo en el antebrazo como segunda opción, ¿no es cierto? Habíamos comentado esta situación de que es importante que ustedes prioricen con el polo negativo al tejido que se encuentra lesionado por su mayor concentración de electrodos. ¿Ven? ¿Qué más? Hablamos muchas cosas más. Ya, entre ellos también esto es lo de la polioterapia. Esta es una de extensión de cadera para rotación interna y externa, ¿no? El daño vasculonervioso que puede ocasionar un trauma en la diáfisis humeral, jóvenes, es grande. Hablamos principalmente de este nervio llamado nervio radial. Este nervio radial, al pasar por el canal de torsión ubicado en la diáfisis humeral, pues llegaría de tratarse una fractura con desplazamiento, ¿sí?, una lesión del nervio radial. Que cuanto más desplazamiento ocurra del foco de la fractura, mayor va a ser el compromiso neural. Eso significa una neuronedmesis. La neuronedmesis, jóvenes, es una ruptura total del nervio. Pero supongamos que este trauma en la diáfisis humeral fuera menor, fuera simplemente una fisura. Entonces, esta fisura, que quiere decir una simple rajadura, que no hay desplazamiento, entonces pueda haber provocado el trauma, el agente que provoca el trauma, una compresión a este nivel de la región posterior del brazo, produciendo ya una lesión menor, ¿sí? Podríamos hablar de una axonedmesis. Esto significa que algunos axones de este nervio han sido ocasionados con una separación de estos, el cual está produciendo una interrupción de la información, y por lo tanto este nervio, al estar con una axonedmesis, con una ruptura parcial del nervio, esté provocando un daño motor y un daño sensitivo, ¿sí? Motor y sensitivo. En otros podría ocurrir solo motor, en otros podría ocurrir solo sensitivo. Entonces, es ver
cuánto y qué parte ha afectado. Y esto, un estudio de electromiografía te va a determinar sensitivo, motor, ambos, etc. Pero si no tenemos este tipo de estudio, la clínica, la exploración física te va a llevar a que tú puedas determinar con un valor alto, con un porcentaje alto, de que la lesión ha sido motora, ha sido sensitiva o ambos. ¿Sí? Eso quiere decir que si solamente fue sensitivo, lo que ustedes pueden observar en este momento en la imagen inferior, que está pintado con azul, ¿no es cierto? Es la franja del dermatoma que ha sido afectado. Si solamente es sensitivo la lesión de este nervio. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a determinar? ¿Cómo vas a identificar? Explorando. ¿Cuál es la forma de explorar? ¿Alguien puede colaborarnos con esto? Ya le hemos ayudado bastante con decir aquí está la franja, ¿no ve? ¿Cómo van a explorar sensitivamente para ver la integridad de la rama sensitiva de este nervio radial, de en caso ser lesionado por el trauma? ¿Sí? ¿Quién En la desea? zona afectada puede haber hipersensibilidad y dolor. Ya, esa es la clínica, está bien, Juan Pablo. La clínica te va a llevar una hipersensibilidad, ¿no es cierto? O también puede llevarte a una hiposensibilidad. Pero esto hay que diferenciar en qué sentido, Juan Pablo. Si la lesión es central, o sea, me refiero, la lesión ha llegado a ser el sistema nervioso central, entonces sí, hay que pensar en una hipersensibilidad. Pero si el trauma simplemente fue en el brazo, ya no va a ser como una respuesta de hipersensibilidad, ¿no es cierto? Entonces, esta diferencia tienen que saberlos bien, jóvenes. Esa es la clínica, Juan Pablo. Ahora, la exploración física, ¿cómo tendrían que realizarlo tratándose de este nervio? Licenciado, muy buenas tardes. Hola, Joel, adelante. Sí, bueno, yo creo que para evaluarlo físicamente tendríamos que evaluar los músculos que se nervio a nervio radial para ver si en qué estado está. Joel, estamos hablando de la sensibilidad en este momento. Ah, bueno, también se podría hablar, em, ¿cuál sería? Los hematomas, licenciado. Eso. Evaluar los hematomas. ¿Cómo vamos a evaluar? Esa es la pregunta, Joel. Eso se puede evaluar primeramente si no me equivoco, con una escopita, como un cepillo que se pasa por la piel, eh, por el hematoma que es, para ver si una sensibilidad superficial. Y una sensibilidad profunda sería eh, picando, digamos, la zona, digamos. Bueno, esa sería una de... Sí, picando, sí. Sí, si no me equivoco, el martillo de percusión tiene tiene algo para picar, entonces empezamos a picar en diferentes zonas, digamos, para ver, digamos, el grado de sensibilidad que tiene. Vamos a pinchar, ¿ya? Suavecito el pincho. No picar, vamos a punzar o pinchar, pero despacito con una técnica especial que ustedes han aprendido. Entonces, ¿de dónde comenzarías, Joel? ¿Del pulgar? ¿Del índice? ¿Del medio? ¿Del anular? ¿O de la parte media del antebrazo? ¿Estás viendo ahí, Joel, no Sí, es sí. cierto? El dermatón de color celeste. ¿De Yo dónde primero empezaría de la parte eh, donde empieza el hematoma, ya, más o ¿dónde? menos del lado, digamos, primeramente, donde
donde se origina el nervio radial, Ya. ¿Dónde está? más o menos en el antebrazo, en la parte tercio inferior, en esa Aquí. parte más. Aquí. No, ese es, sí, me confundí, en el brazo, licenciado, en Ah, el ya. brazo, Ya. en el brazo tercio inferior, ahí empezaría. Después poco a poco iría avanzando hasta los puntas de los dedos, digamos, Ujú. del pulgar y del dedo anular y índice y medio. Ya. Gracias, Joel. Gracias. A ver, ¿quién más desea participar respecto a esta pregunta? Dice, ¿no se podría evaluar del dedo pulgar y hacia subiendo por el antebrazo y el brazo? Ya. Gracias, Lisette. Entonces, Lisette dice evaluar del pulgar hacia el antebrazo y bueno. ¿Quién más desea participar? Pensarían a evaluar la sensibilidad. Exponiendo a temperaturas frías o calientes. Ya, ¿de dónde? Pero comenzarías, la pregunta es Juan Pablo. ¿De qué A ver, parte física comienza? por ejemplo, ya que empezando, no sé, de una cubeta de agua tibia u otra de fría, así sucesivamente. Y ¿De dependiendo dónde? a lo que sientes, si es hipersensibilidad o también hiposensibilidad. No me estás respondiendo, Juan Pablo. Podría ser de comenzar siempre desde distal hacia proximal. Ya, o sea, estamos diciendo desde los dedos hacia el brazo, ¿no es cierto, Clemente? Sí, por eso desde distal hacia proximal, empezando a evaluar, alejarse de la zona de lo que es el dañado para tal vez no causarle dolor si es que sigue estando la fractura, si es reciente. Ok, Clemente. Vamos, a ver, ¿alguien más para cerrar? Estamos preguntando de dónde comenzarían a evaluar su sensibilidad, suponiendo que ha sido lesionado la rama sensitiva del nervio radial. ¿Será importante para nosotros evaluar, tener claro dónde está lesionado, jóvenes, o no es importante para nuestra carrera? ¿Qué opinan? ¿O estaríamos perdiendo el tiempo viendo esto y podríamos pasarnos a tratar otro tejido? ¿Qué opinan? Sí, es importante, Lisa, porque a través de eso también podemos saber, por ejemplo, cómo está, a ver, qué tanto le estamos manejando, por ejemplo, qué tal está funcionando, no sé, hasta la misma musculatura, hasta la misma sensibilidad saber si percibe bien. Hay muchas cosas que puede lograr obtenerse desde ahí. Jocelyn, ¿tú crees que nuestra carrera debe manejar, nuestra profesión debe manejar, tratar la sensibilidad? Sí, Es- ya, excelente, Jocelyn. Eso quería reconfirmar con esa postura tuya de que es parte de nuestra función rehabilitar la sensibilidad también, jóvenes. Por eso es que ustedes aprenden en primer año también dermatón, miotón, esclerotón,
Biserotón, etcétera. Porque en algún momento van a rehabilitar esto. Y entonces, por esa circunstancia, o sea, tú al saber tratar de que vas a utilizar, supongamos, el vibrador o el cepillo para ayudar a rehabilitar la sensibilidad, tendrías que primero conocer dónde está ese dermatón, ¿no es cierto? Y cuánto ha sido su afectación. Entonces, para saber esto, lo que tienes que hacer es explorar. Y al explorar tienes que saber dónde voy a comenzar a evaluar, ¿no? Entonces, ya, para no demorar más, jóvenes, la exploración siempre deben realizarlo. La exploración, entienda bien eso, la exploración de la sensibilidad y motora, en lo que nos importa ahora, y desde luego articular o osteotendinoso, etcétera, reflejos osteotendinosos alterados, etcétera, para que tú vuelvas o puedas evaluar y determinar dónde ha sido la lesión. Siempre acuérdense, jóvenes, lo van a hacer de la parte proximal a la distal, ¿de acuerdo? Lo que Joel nos decía, más o menos desde el origen del nervio hacia la parte distal. Esa es la respuesta correcta. Entonces, les pregunto, si la lesión fue en el canal de torsión, ustedes deben evaluar desde el canal de torsión hacia abajo. Siempre y cuando la lesión o el trauma haya sido en esa región. Pero si aparte de esto tuvo caídas el paciente o traumas desde el cuello y que aparentemente el cuello está bien, está moviendo el paciente, tal vez alguna molestia, pero su principal
Recording in El progress. reflejo bicipital, perdón Cecilia, el reflejo bicipital Bien, jóvenes, entonces les decía de que el reflejo osteotendinoso bicipital es C5, C6 y la lesión que fuimos viendo a través de la clínica se quedó en C7. Entonces, ¿a partir de dónde tendrían que evaluar? ¿A partir de qué reflejo osteotendinoso tendrían que evaluar? Esa era la pregunta. Entonces, había la opinión de Cecilia que nos decía a partir del reflejo precipital, está bien, el bicipital no entraría, pero si por ahí como algo de confirmación podrían hacerlo, pero de la tricipital evidentemente sí la tienen que realizar. Recording in progress. Listen, una pregunta. Entonces, al realizar también el análisis, digo, al momento de hacer las pruebas de los reflejos, también se le haría al igual que el de la parte sensitiva, desde proximal hacia distal, o sea que también tendríamos que evaluar el reflejo estilo cubital y el estilo radial, que inervan desde C8 hacia adelante. Así es, Cecilia. Así es, Cecilia. Pero acá, escúcheme bien, jóvenes, entre la diferencia de la exploración física. No es completamente lo mismo. Me refiero a que los reflejos osteotendinosos lo tienen que evaluar del tricipital, el estilo radial, el estilo cubital y el reflejo de supinado largo. ¿Sí? Toditos esos entran
dentro de esta lesión para que tú puedas evaluar. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Lo que quiero que entiendan bien la diferencia entre explorar una lesión o explorar una lesión, sí, evidentemente, de la sensibilidad, cambia mucho desde el origen del trauma. Si el trauma ha sido en el brazo, ¿sí? Si el trauma ha sido con origen en el brazo, como están viendo acá, me evalúan todo esto, ¿de acuerdo? Donde está pintado el color celeste, todo eso me lo evalúa. Pero si el trauma cambió ya desde la columna, entonces la sensibilidad me tienen que evaluar desde la columna. ¿Sí? ¿Me dejo entender, jóvenes? Quiero que me digan con claridad para que les ¿Puedes pueda ir. repetir una vez más? Ya, les voy a buscar otra imagen. A ver. Ya, les voy a compartir. Primero quiero que vean la imagen de abajo. ¿Sí? Están viendo el brazo pintado con celeste, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, dice. Sí, licenciado. Ya. Ok, ahora voy a dejar de compartir para que puedan ver. Esta otra imagen que se va a orientar. Ya. Ya, esto es de lo que estoy googleando ahora. ¿Pueden ver acá de Google? Sí, De licenciado. Google. Ya. Quiero que se concentren en esta imagen que está acá, las personas de la mitad de frente y la mitad en su parte posterior, ¿sí? De la mitad posterior que están viendo a esta persona que está en bipedestación, busquen el C7. El C7, vean de dónde están naciendo. ¿Sí? Estoy viendo con el cursor, ¿me están siguiendo con el cursor? Sí, licenciado. Sí, Licen. Ya, miren acá, desde la columna 6'6", 6'7", en la cuestión vertebral, óseo, desde ahí tienen que evaluar este dermatoma. Miren, desde ahí siguen por acá y siguen por ahí, hasta los dedos. Esa es la diferencia de evaluar en un paciente que tiene hernia de disco o que tiene alguna lesión en columna vertebral. Y la otra es que tienen que evaluar en la anterior diapositiva que les mostré, solamente segmental, desde la parte del brazo hacia los dedos. Entonces, ¿cuándo evaluar de forma segmental? Cuando el trauma ha sido segmental. Pero si el trauma viene desde la columna, entonces me tienen que evaluar desde la columna el dermatoma. Como estamos viendo acá en la imagen, es desde acá arriba que tienen que evaluar. Esa es la diferencia cuando evaluar desde ahí y cuando evaluar de forma segmental. Eso quería aclarar. ¿Se entendió, jóvenes? Ahora sí. Sí, licenciado. Yeah. Bien, con esto hemos
Ratificado que no hay dudas en postrauma humeral, vamos a ir a otro tema. Codo, y al hablar de codo, tenemos que recordar todas estas cuestiones, ¿ya? Mecanismo de traumas. Miren, acá dice es más frecuente, el más frecuente es indirecto, con la caída con semiflexión de codo. Como está la imagen, en cuestión de la población, más son en niños y en los adolescentes. La clínica presenta dolor intenso, impotencia funcional, gran deformación y edema. En cuestión de las fracturas de la extremidad inferior del húmero que vienen a ser partícipe en el codo, entonces tenemos este tipo de fracturas llamadas según la clasificación en fracturas bimalleolares, llamados así también, con el nombre de fracturas supracondilias, ¿de acuerdo? Supracondilias, esta primera imagen y esta segunda imagen. Fracturas intercondilias es esta tercera imagen, ¿de acuerdo? Intercondilias, quiere decir por un lado el epicóndilo, por un lado la epitróclea con su tróclea, ¿ya? Transcondilia quiere decir en la parte media del cóndilo. Transcondilia epitoclear, transcondilia epicondiliar o región externa. Y esta ultimita de acá es simplemente una fractura llamada así, fractura de la epitróclea, esta de acá, y esta otra fractura de del epicóndilo. ¿Ya? Volvemos a repetir. Fractura supracondilia, ¿sí? Es por arriba de ambos cóndilos, tanto del cóndilo y del epicóndilo, tanto de la tróclea y de la epitróclea. Por ahí arriba, ahí. Esta tercera es fractura intercondilia, quiere decir entre el cóndilo y la tróclea humeral, por ahí está siendo fracturado, dispersando aparte esto y aparte este otro. Entonces esto se llama intercondiliar. Transcondiliar es porque está pasando en medio de todo ese proceso condiliar. ¿Ya? Transcondiliar interna, transcondiliar externa. Y esta última fractura epitróclear, ¿sí? Por dentro, y la fractura epicondiliar por fuera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clasificación. Bien. Fractura de la epitróclea, tróclea humeral, epicóndilo, cóndilo humeral. Esto ya lo hemos visto. Acá estamos viendo los elementos de osteosíntesis, AO, ¿no es cierto? La abreviación de AO, osteosíntesis, para estas fracturas. Entonces, cuando ustedes tengan a un paciente con trauma de codo, post-trauma de codo, y tenga interconsulta con fisioterapia, tienen que indagar bien exclusivamente el daño que está provocando, qué tipo de fractura es, ¿cierto? El nivel de la fractura, la integridad. Tienen que verificar a través de la radiografía cómo se siente o cómo se ve el callo óseo, si se confirma que ya está consolidado o falta, y además si hay presencia de osteoporosis, vas a poder ver ahí y darte un dato clínico re importante para que tú le metas con todo en el plan de trabajo de fisioterapia o tengas que ir lentamente, ¿ya? Tienes que verificar esta placa, ¿no es cierto? Si hay tornillos que tienen alguna sobresalencia,
etcétera. Porque vas a comenzar a manipular el tejido por acá y no vayas a llegar a lesionar al tornillo, al alambre, al clavo que tenga en esta región. ¿Ya? Es importante la honestidad del paciente y también tu astucia como kinesiólogo para determinar la calidad de la cirugía cual ha sido sometido el paciente a través de la radiografía. ¿Sí? Trabajen con radiografía. En el codo, ¿qué musculares y nervios? Entonces acá, al decir complicaciones funcionales, estamos viendo de que tenemos que ver los músculos. Para esto, ¿qué exploración física harán para ver la funcionalidad o la parte de los tejidos musculares? Tienen que ver la parte de examen muscular, ¿no es cierto? Goniometría, tienen que ver la parte del tono muscular, tienen que ver la parte del trofismo muscular. Entonces, todos estos datos tienen que saberlos aplicar en el momento de la evaluación para que de ahí las alteraciones de cualquiera de estos vayas a dar tu objetivo de trabajo. Tu objetivo específico de trabajo tiene que ir o responder a la problemática, en este caso funcional que estamos viendo acá. Fuerza muscular, arco de movimiento, tono muscular, trofismo muscular. ¿Sí? Todo esto vas a ver, está, digamos, en cuestión de fuerza muscular. Está en 3. Entonces, tu objetivo va a ser mejorar la fuerza muscular de tales músculos, porque están en 3. En cuestión de tono muscular, vas a evaluar a través de la palpación, hay hipotonía en este músculo, en estos músculos, en esta región. Perfecto. Tu objetivo de trabajo, mejorar el tono muscular. Trofismo muscular. Evaluaré el volumen, está con tanto de centímetros. Objetivo de trabajo, aumentar el trofismo muscular. Entonces, cuando vuelvas a evaluar a este paciente en la semana siguiente, vas a poder determinar de que si ha ido mejorando el tono, ha ido mejorando el trofismo, la fuerza muscular, ha ido mejorando el arco de movimiento. Entonces, si te ha variado y no está funcionando bien esto, tienes que ajustar el plan de trabajo. Tu plan de trabajo tendrá que ir en función a cómo está en la evaluación. ¿Sí? Entonces, es una forma de trabajo respondiendo científicamente y no empíricamente. Ustedes cuando pasen al internado, lo que pasa, la realidad que pasa en el internado es que se vuelven tan monótonos y repiten lo mismo, viene el paciente y ya no evalúan goniometría, no evalúan fuerza muscular, no evalúan el tono, no evalúan el trofismo muscular. Entonces van, ven, ¿no? Así, ay, sí, mira, está hipotónico, sí, no, hay que trabajar y directo a trabajar, ¿no? Eso es lo que no deben hacer. Lo que deben hacer para comenzar es evaluar, elaborar su ficha clínica, es ver cómo estás, sacar un plan de tratamiento y aplicarlo. Ese es el procedimiento, jóvenes. Sé que cuesta, ¿sí? Pero esto es cuestión de práctica. Si no están practicando ustedes para ser un crack en este tipo de evaluaciones, les va a tomar mucho tiempo y pues
van a tener que dejar de lado y simplemente ir a tratar directo los agentes físicos. Y esto no es bueno, jóvenes. Por algo ustedes están saliendo kinesiólogos, porque saben evaluar el movimiento. Entonces tienen que darse ese tiempo prudente para determinar y sacar recién un plan de tratamiento. ¿Ok? Entonces evalúan todo lo que corresponde a codo funcionalmente, vascularmente. Igual es necesario que venas están hablando. Entonces tenemos acá la vena cefálica del brazo, la vena basílica del brazo, tenemos acá en el antebrazo la vena basílica, la vena intermedia, la vena cefálica, ¿sí? Entonces, determinar si el trauma ha sido en esta región, a cuál vena está afectando. Fue en esta región, a cuál vena estaría afectando. Entonces, si fue a este nivel la lesión vascular, será importante que ustedes hagan en este sentido el drenaje venoso. ¿Te facilitaría más llegar a este conducto o quisieras llevarlo a este otro conducto? O si el trauma fue en esta región interna, ¿te parecería que lo lleves tu drenaje en este sentido? ¿O te gustaría de que siga este trayecto, agarres la otra vena y llegues más cerca a la vena axilar? Entonces, es necesario por eso, jóvenes, que ustedes recuerden todos estos elementos porque los tienen que manejar. El día que me estés diciendo, estoy haciendo un drenaje, te voy a preguntar, ¿estás haciendo un drenaje linfático? ¿Estás haciendo un drenaje venoso? Aparte de eso, te preguntaré, ¿por qué estás haciendo este drenaje con bastante presión? No, estoy haciendo con una presión superficial. Entonces, ¿estarás haciendo un drenaje verdadero venoso o un drenaje linfático? Entonces, estos datos, jóvenes, yo te los voy a preguntar en el examen, en el parcial. Y si el día de mañana soy tu monitor de internado, desde luego que te voy a preguntar qué estás haciendo, por qué estás haciendo y cuánto estás haciendo. Porque, jóvenes, ustedes tienen que salir científicamente preparados. No es manipular al paciente, que vaya nomás, no. Entonces, háganlo, repasen. Por ustedes mismos, jóvenes. Quieren ser el día de mañana unos buenos kinesiólogos y terapeutas, tienen que manejar todo esto. Porque son cosas que ustedes ya han llevado. En cuarto año ya se supone que están capísimos. Estos temas de que las técnicas de drenaje linfático, las técnicas, innumerables técnicas, ya lo han atravesado. Lo que necesitamos es aplicar acá. ¿Cómo lo vas a aplicar? Porque si el trauma es humeral, entonces, ¿a dónde vas a aplicar? Es insertarlo, esas técnicas, esos conocimientos, al trauma que estamos llevando. ¿No es cierto? Pero, sin embargo, ando deteniéndome un poco más para aclararles algo que ya tendrían que saber de los jóvenes. ¿Ya? Si es una lesión acá de la arteria, toda lesión anterior del codo, ¿no es cierto? Correspondería a qué lesión. Tendríamos que acá hablar de una lesión de la arteria humeral. Pero si el daño vascular o arterial ha sido en la región posterior, habría que hablar de la arteria humeral profunda en su lesión, o también llamado arteria braquial profunda. ¿No es cierto? Entonces, tienen que ver, si te pregunto en codo, ¿cuáles son los vasos, arterias del codo que están lesionados ante una fractura
en la región del codo te podría hablar, supracondiliar. Entonces, ¿cuál tendría que ser tu respuesta? Tu respuesta tendría que ser esto de acá. ¿No es cierto? Una ruptura de la arteria humeral, una ruptura de la arteria radial, una ruptura de la arteria cubital y ruptura de las arterias recurrentes, radial y cubital, estas de acá, ¿no? Si te menciono una fractura humeral, ¿no es cierto? Y que producto de esto el riego sanguíneo es deficitario en la región del codo y del antebrazo. Estaríamos hablando de qué lesión, de qué tejido. Entonces analicen. ¿Será la arteria humeral profunda? ¿Será la arteria humeral simplemente? ¿Cuál de ellos? Entonces tendrán que recordar que por el canal de porción pegado ahí está pasando el nervio radial, la arteria humeral profunda. Mientras que la arteria humeral, simplemente la arteria humeral, está pasando por la región anterointerna del brazo o interna del brazo, pero no está ahí pegada al hueso, no está ahí muy cercano al hueso. Entonces, estas deducciones te van a llevar si tú vuelves a recordar la anatomía. ¿Ya? Entonces, todo esto lo tienes que saber. Si hay un trauma axilar, estaríamos hablando de qué lesión, de la arteria axilar. Hay un trauma clavicular con lesión de la arteria. Estaríamos hablando de qué, de la arteria axilar. Entonces, vean que tampoco es complicado. Generalmente lleva el nombre de la región del hueso. Ahí antepone la arteria, el nervio, en algunas veces la vena, pero en la mayoría de las veces las venas son las que se lesionan, son más las superficiales y esas llevan algún otro nombre. Pero en cuestión de arteria, de nervio, generalmente llevan por la región ósea de donde están transcurriendo. ¿Ya? Las fracturas de extremidad superior, el cúbito, el radio, que van a ser parte del codo. Estamos hablando acá de la fractura del olecrano. ¿Sí? Que clínicamente va a haber una hemartrosis, ¿sí? Quiere decir presencia de sangre dentro de la articulación. Equimosis, la lesión vascular superficial, ¿no es cierto? Hematoma, ¿sí? Aumento de volumen, ¿no es cierto? Está, acúmulos de coágulos sanguíneos que está habiendo en la región. Y edema, la hinchazón generalizada. Las complicaciones funcionales, desde luego, vasculares, ya sabemos de qué venas, de qué arterias y desde luego qué nervios están transcurriendo por ahí. ¿Quién podría darnos ese dato? ¿Qué nervios están pasando por la región del codo? Aquí la imagen les puede ayudar. A ver, ¿quién desea leer los nervios que estén pasando por la región? Arterias y venas ya lo hemos nombrado. Nervios, a ver. ¿Qué nervios están pasando por ahí? El nervio radial, el músculo cutáneo puede ser, el nervio mediano y el cubital, creo. Ya, muy bien, Jocelyn. Ahora, a ver, otro compañero. Voy a ir señalando y me van diciendo cuáles de los nervios que nombró Jocelyn. A ver, esta es la caída, está amarillita. ¿Qué será? Nervio mediano, dice. No, no es. Radial, dice. Radial, pero en su raíz ya anterior, ¿ya? Porque el nervio radial, llegando a su tercio inferior del brazo, se divide en dos raíces, la anterior
y la posterior. Como esta es la región anterior, entonces la rama anterior del nervio radial. Ya. ¿Qué más? A ver, esto de acá, ¿quién quiere decir? ¿Qué nervio será? Laura quiere hablar, a ver. ¿Qué nervio es esto, Laura? Cubital, dice. No, No es el cubital. no veo. Ya. A ver. No ves bien, Laurita, porque no pasa por ahí el nervio. Sí, no, dicen, perdón, estaba. Ya, escúchame, Laurita. El nervio cubital es el que no está acá y el que está por detrás es de acá. O sea, si unimos de arriba y de abajo, es este de acá, es este de acá. Pero en la región del codo está pasando por detrás. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven otra imagen acá, está pasando por atrás. Aquí está. El nervio cubital. Pero si ves en una vista anterior, el nervio radial no lo estás viendo, Laurita, está bien. ¿Ya? Sí, no, es que estaba con mi celular y sin lentes estoy, dicen, perdón. Ya. Listo, Laura. Vamos a ver, ¿qué nervio será? ¿Quién desea hablar? No es el cubital, dice. No, Jocelyn quiere hablar. A ver, adelante. ¿No sería el nervio mediano? Exactamente. Ese es el nervio mediano. ¿Ya? Entonces, vamos nuevamente de afuera hacia adentro, ¿ya? Este que está por delante es la rama anterior del nervio radial. Este que están viendo es el nervio mediano. Esta que no están viendo en la parte media del codo e interna es la que no están viendo, pero que si recorren su mirada un poquito arriba y un poquito abajo, es el nervio cubital. ¿Ya? Raíz anterior del nervio radial. Nervio mediano. Nervio cubital. ¿Ya? En esta imagen, ¿qué dijimos? El que está pasando por el canal epitrócleo-lecraniano. Este nervio. ¿Qué nervio es? Laurita, puedes repetirlos. Se comió la lengua. A ver, Jocelyn está levantando la mano. Jocelyn, ¿qué nervio es? El Debería ser el cubital. nervio cubital. Nervio cubital. Cubital, sí. Estaba teniendo visita. Perdón. No te preocupes. A ver, aquí, quiero que vean acá. Aquí hay otro nervio más superficial, pérdida. Más superficial. ¿Sí? Está por delante de este músculo braquial anterior. ¿Pueden ver? Lo voy a ampliar mejor, ¿ya? Hasta yo estoy haciendo sacrificio por ver. Ya. Vean bien. Este es el músculo bíceps braquial. Este es el braquial anterior, este musculito de acá. Y este es el supinador largo. Estamos hablando de los músculos del codo de la región, perdón, del lado derecho, vista anterior, ¿ya? Vean bien. Si este nervio está pasando por delante del braquial anterior, de este músculo braquial anterior, estamos hablando del nervio músculo cutáneo, ¿ya? Músculo cutáneo, ¿de acuerdo? Este nervio músculo cutáneo inerva ¿a quién? En el brazo inerva
a los 3 músculos de la región anterior del brazo. Bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior. Pero cuando viene esta raíz del nervio musculocutáneo, acá abajo se divide en 2, raíz anterior y raíz posterior. Ambos son sensitivos, quiere decir de acá para abajo simplemente van a inervar la sensibilidad de la mitad externa del antebrazo. ¿Se entendió, jóvenes? Hablen Sí, ahora, licenciado. Sí, hablen Lice. ahora o callen para siempre. Ya, entonces, jóvenes, esta aclaración lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque quiero que sepas que si te decimos, hay una lesión del nervio musculocutáneo, que es del codo, a nivel del codo, por ejemplo, te digo. ¿Vas a rehabilitar músculo? ¿Sí o no? Vamos, te vuelvo a preguntar. Te vuelvo a preguntar. Una lesión a nivel del codo lesionó al nervio musculocutáneo, a este de acá, a nivel del codo. La pregunta es, ¿vas a rehabilitar músculo? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo que inerva este nervio musculocutáneo es al bíceps, al coracobraquial y al braquial anterior. Pero eso está inervando acá arriba. Pero del codo para abajo, ¿qué estará inervando entonces? Nervio mediano. La sensibilidad de la piel. La sensibilidad de la piel. Entonces, ¿qué voy a rehabilitar en una lesión del nervio musculocutáneo del codo para abajo? ¿Motora o sensitiva? ¿Qué voy a rehabilitar? Sensitiva. 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 Eso es. Por eso es necesario que recuerden lo que estamos recordando ahora, jóvenes. A mí me hubiera gustado avanzar, y les decía, no, ay, sí, este nervio es ya tal, este es tal. Listo, ustedes ya saben anatomía, vayan a pasar. Y en el día del examen te hubiera preguntado esto, supongamos. Entonces, a veces prefiero dedicarme unos minutitos para ayudarlos a recordar algo que ya han aprendido, o si no han aprendido es algo que ya lo tienen que saber, para que el día de mañana sepan qué van a tratar, jóvenes. Por eso es importante, ¿ya? Ahora, este nervio que están viendo, ¿será el mismo nervio que están viendo acá? Les pregunto. Este nervio, este amarillito de acá, ¿será el mismo nervio que están viendo acá? No, Lisa. No, desde luego, excelente. ¿Por qué? Porque el otro es el radial. ¿Perdón? El otro es el nervio radial. Claro, excelente. Este es el nervio radial. Fíjense, este es el músculo braquial anterior. Está pasando por detrás, mientras este nervio de acá, del nervio musculocutáneo, está pasando por delante del músculo. Porque recuerden anatómicamente, este nervio musculocutáneo, por arriba perfora un músculo llamado músculo coracobraquial o perforado de Caserius. Por ahí viene y perfora a este músculo del coracobraquial y luego se introduce y se coloca entre el braquial anterior y el bíceps braquial. Por ahí está pasando el nervio y se hace externo a este nivel de la región del codo. Mientras que acá, esta raíz anterior del nervio radial está viniendo desde el canal de torsión y se aparece por acá para inervar al supinador corto y a los músculos que están en la región externa del antebrazo, a los 4, al supinador largo, al primer radial, al segundo radial y al supinador corto. Entonces, este nervio que están viendo no es lo mismo que este de acá. Esa es la diferencia. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está claro? Sí, Lisa. Lice. Bien. Ahora, si se lesiona el nervio mediano, ¿sí? Si se lesiona el nervio mediano, porque estamos hablando de un codo. El trauma vino por acá y seccionó
al nervio mediano. Tendríamos que evaluar la flexión del codo en una lesión del nervio mediano. Tendríamos que evaluar la flexión del codo, ¿sí o no? ¿Tendrían que evaluar? Creo que no. Sí, el no pasa por ahí. Claro, está bien, Laura. No tenemos que evaluar la flexión del codo porque el nervio mediano no inerva los músculos flexores importantes del codo. ¿Quién inerva los flexores de codo? A los agonistas. ¿Quién? El nervio Cutáneo. Cutáneo. músculo cutáneo. Este nervio que inerva el bíceps braquial, dije, es flexor de codo. Inerva el braquial anterior, es flexor de codo. Mientras que el coraco braquial está inervado, pues nervio, pero es la flexión y aducción de hombro, así que nada que ver. Estos dos sí, pero si el nervio mediano me dice que ha sido lesionado, entonces no me va a traer mucho problema en codo. No, porque los músculos importantes también. Ahora, si te dijera sinérgicamente, podría estar afectado una lesión del nervio mediano en el codo, sinérgicamente. ¿Sí o no? Sí, Luisa. Sí, exactamente, Jocelyn. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nervio mediano inerva